Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Calderón, soy médico endocrinólogo y en el octavo curso de educación en diabetes, creando unidades básicas, voy a tocar el tema manejo del pie diabético en el primer nivel de atención. Como eh, primera parte, quiero presentar mis conflictos de interés, y está. En segundo lugar, quiero presentar la agenda que voy a tocar, sobre todo qué es el pie diabético, aspectos epidemiológicos, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento, como algunos datos sobre el pie diabético en el primer nivel de atención, los indicadores de manejo del pie diabético en el primer nivel y cuáles son mis conclusiones. Muy bien, empecemos. ¿Qué es el pie diabético? Es una complicación crónica de la diabetes que consiste en lesiones de las extremidades inferiores por debajo del tobillo, que están determinadas por alteraciones neurológicas y o diversos grados de enfermedad vascular periférica, que le da una mayor susceptibilidad a que el paciente tenga infecciones, ulceraciones y o destrucciones del tejido profundo. A nivel global, la diabetes es una enfermedad muy frecuente. Este, en países industrializados, por ejemplo, el pie diabético es la causa más común de amputación no traumática. En países industrializados este porcentaje va hasta el 2% y se reporta que hasta el 50% de las personas con diabetes pueden desarrollar una úlcera en el pie durante su vida. De estas personas, el 20% puede sufrir algún tipo de amputación de miembro inferior, ya sea menor o mayor. La mortalidad a los 5 años luego de una amputación es cerca del 40%. En Latinoamérica, es el principal motivo de internación en el 20% de los pacientes que tienen diabetes. En el Perú se considera un problema de salud pública y la prevalencia de, de pie diabético está entre el 4 y 8%. Asimismo, hay prevalencias de neuropatía que van entre el 50 y 90% de las personas que son atendidas en el tercer nivel de atención. Estos son algunos de los reportes donde se evalúa, por ejemplo, la presencia de mal control metabólico en el 80% de los pacientes, hipertensión 50%, deformidades en los pies 45%, tabaquismo 40%, y también eso tiene que ver con complicaciones como polineuropatía, es un reporte del Centro de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas del MINSA, que presenta como polineuropatía 13%, pie diabético 5%. ¿Cuál es la epidemiología del pie diabético a nivel global? Más o menos se estima que el 8% de la población tiene diabetes. Alrededor del 80% de estas personas viven en países en desarrollo y para el 2030 se estima que el nivel global de pacientes con diabetes va a ser de 552 millones. Eso involucra que el 9%, el 9.9% de la población adulta va a tener diabetes. Sobre el pie diabético, las úlceras son una complicación importante de la diabetes que tiene alta morbilidad, mortalidad y el uso de recursos. Se estima una incidencia anual en aproximadamente 2% y la incidencia de por vida se encuentra entre 15 a 25%. Algunos datos interesantes sobre el pie diabético es que cada 20 segundos alguien pierde una pierna en el mundo. Cerca del 70% de las amputaciones se realizan en personas con diabetes y los problemas del pie son la mayor causa de hospitalización en las personas con diabetes. Más o menos entre el 10 al 15% de las camas hospitalarias son por casos de diabetes y la mayoría, podríamos decir que cerca de la mitad de los pacientes hospitalizados son por pie diabético. Los problemas del pie más o menos representan un 40% de todos los recursos sanitarios que se utilizan en los países en vías de desarrollo. O sea, hablar de pie diabético es una gran complicación que consume muchos recursos, que sean económicos o de personal o de infraestructura, etc. El tratamiento de las úlceras es un reto, tiene una etiología multifactorial, coloca una carga importante sobre los pacientes, sobre el sistema, sobre el seguro integral de salud y sobre la misma familia y la sociedad. Si una persona tiene pie diabético y se cura con éxito, el riesgo de que se recurra o haya una nueva úlcera es alta.
Las tasas reportadas van entre el 30 a 40% al año. Por lo tanto, la prevención de las úlceras del pie diabético es de suma importancia y es reconocido como una prioridad a nivel global. Algunos datos sobre pacientes hospitalizados en Latinoamérica. Perú tiene, por ejemplo, 5% de todos los casos como pie diabético. Estudios de la China, por ejemplo, el Estudio Nacional de Amputación de la China menciona que el pie diabético es el 28% de todas las amputaciones. 33% de todas las amputaciones son no traumáticas y son debido a diabetes. La mayoría son varones, 65%, y la edad está la edad promedio es 66 años. La duración del tiempo de diabetes es 130 meses. Y los pacientes que tienen una amputación de una glicosidad de 8,9 y la mitad tienen neuropatía diabética, 74% de enfermedad vascular periférica, 28% de nefropatía, 25% de retinopatía, la mitad tiene úlcera Wagner 4, 67% tuvo una amputación menor y el tiempo hospitalario fue 33 días. El costo aproximado de cada paciente fue de $4.033. En Estados Unidos, el estudio epidemiológico epidemiológico menciona que el riesgo de por vida de desarrollar una úlcera en el pie se estima en el 15%. La incidencia anual basada en la población varía del 1 al 4% y se tiene una prevalencia de pie diabético entre el 4 al 10%. La incidencia por vida puede ser tan alta que llega al 25%. Los costos estimados en el tratamiento de una úlcera del pie diabético fueron de $28.000 en estudios en Estados Unidos, $18.000 si no son amputados, o en otros países como Suecia, el costo con amputación fue de $34.000. El pie diabético también está asociado a otras complicaciones, principalmente nefropatía diabética, y esta asociación hace que el chance de sobrevida disminuya. A un seguimiento a 14 años, los pacientes que tienen enfermedad renal y que tienen pie diabético tienen una menor sobrevivencia, alrededor de 25%, versus los pacientes sin enfermedad renal y pie diabético, que es 50%, ¿no? El pie diabético también es reconocido como una de las principales complicaciones en pacientes hospitalizados en mayores de 20 años en un estudio de Canadá. Eh, esto, esto tiene que ver con que los pacientes con diabetes tienen 20% más riesgo de amputación que los pacientes que tienen una lesión no traumática. Y todas las complicaciones de la diabetes, ya sea enfermedad vascular, infarto miocardio, isquemia, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, incluso insuficiencia renal terminal, de todas ellas, de largo, las amputaciones de miembro inferior son las principales causas de hospitalización en estos pacientes. Entonces, el pie diabético está asociado a consultas repetitivas al hospital, está asociada a hospitalizaciones prolongadas, está asociada al uso de múltiples antibióticos, incluso de amplio espectro, está asociado al uso de cirugías, a la pérdida o ausencia de trabajo, y a que en el futuro, si ese paciente se recupera, va a requerir rehabilitación. ¿Cuál es la fisiopatología de un pie diabético? Es un pie donde hay el dedo, el cuarto dedo está superpuesto. Bueno, en la diabetes hay tres alteraciones neurológicas. La primera es una neuropatía motora, la segunda neuropatía sensorial y la tercera la neuropatía autónoma. La neuropatía motora provoca deformidades y eso provoca anormalidades biomecánicas y eso va a conducir a la formación de un callo. Por otro lado, la neuropatía sensitiva hace perder la pérdida o hace perder la sensación de protección en el pie. Y por ende, el paciente puede estar pisando, teniendo unas lesiones repetitivas que van a conllevar a la formación del callo. Finalmente, la neuropatía autonómica va a disminuir la hidratación del pie, la sudoración, y eso va a ocasionar piel seca. Y estos tres factores van a conllevar a que se produzca un callo. Callo con un trauma repetitivo va a provocar una hemorragia subcutánea y esto asociado a la enfermedad vascular periférica va a producirse un pie diabético. Eh, el pie diabético puede estar asociado a recurrencia, fíjense, cerca de la mitad de los pacientes recurren a los 2 años y el 40% recurre al año.
Entonces, tenemos en la fisiopatología, tenemos la neuropatía diabética, se pierde la sensibilidad, hay destrucción, las fibras pequeñas, hay destrucción de las fibras mielinizadas, de las fibras pequeñas no mielinizadas, hay pérdida de sensibilidad propioceptiva y de dolor. A nivel motoro, hay atrofia de los músculos interóseos, hay contractura, deformidad de los dedos, hay artropatía de Charcot, incluso hay aumento de la presión. Y por la parte autonómica hay resecada de la piel. Todo eso conlleva la úlcera. Por otro lado, la enfermedad vascular periférica microangiopática produce shunts arteriovenosos y provoca edema. Y a nivel macrovascular hay aterosclerosis, isquemia, hay reducción de los nutrientes y del flujo sanguíneo capilar y por ende hay conllevado al trauma y a la infección conlleva el epidemia. Entonces, las eh, causas fundamentales de un pie diabético tienen que ver con neuropatía sensitiva, motora, autonómica y enfermedad vascular periférica, que unidas al trauma y a la infección provocan una úlcera y epidemia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del pie diabético? Para tener el diagnóstico tengo que tener sospecha de pie diabético, hacer la anamnesis detallada en búsqueda de factores de riesgo, hacer una exploración física completa, evaluar si hay pulsos, es que el pulso tengo que descartar que hay isquemia como causa y también tengo que hacer test de multielementos, si hay sensibilidad presente, entonces puedo sospechar que la etiología es infecciosa, si hay sensibilidad ausente, la etiología es neuropática. Si hay isquemia, y también si sospecho que es isquemia, hago test de monofilamentos, si la sensibilidad está presente, el motivo de la úlcera es isquémica. Si la sensibilidad está ausente, es una etiología neuroisquémica. Ahora, en la anamnesis tengo que solicitar síntomas sobre la pérdida de la percepción ante estímulos dolorosos, presiones excesivas, cambios en la temperatura, alteraciones en la propiocepción del pie, hormigueos, calambres, parestesia, debilidad muscular en los miembros inferiores. En los signos tengo que evaluar aparición de lesiones en la piel, úlceras que no curan, sequedad en la piel, zonas callosas. Tengo que evaluar si hay onicomicosis, dedos en garra, dedo en martillo, cambios en el color, la temperatura, aumento o aplanamiento de la concavidad del arco plantar. Tengo que evaluar antecedentes como si es que tiene hipertensión, obesidad, dislipidemia, uso de tabaco, si ha tenido úlceras previas, amputaciones previas, si tiene neuropatía, si el calzado es adecuado, si ha tenido traumatismos, camina descalzo o no, si ha tenido un accidente y si, por ejemplo, ha pisado un clavo, un vidrio, etc. El examen físico se hace primero un examen dermatológico, se busca el pie, evalúa resequedad, agrietamientos, callos, ampollas, úlceras y otros daños o áreas anormales. También se evalúa las uñas para ver si hay micosis, se evalúa la temperatura, si está fría o caliente, y se evalúa si hay presencia de infección, hay olor fétido, hay supuración. Y de la parte musculoesquelética se evalúa deformidades, ¿no? Si también se evalúa si hay amputación previa, si hay limitación en el movimiento, si hay fuerza y resistencia de grupos musculares, cómo está la presión plantar. Fíjense acá tenemos un pie que tiene un dedo superpuesto, pero el segundo dedo está isquémico, incluso con una celulitis acá, con hongos. Acá tenemos un dedo en garra, con una articulación muy flexionada, el dedo en martillo, y acá tenemos también un pie normal, y acá tenemos la destrucción del arco plantar y el famoso pie de Charcot, ¿no? La prueba que tenemos que hacer para la evaluación de pie diabético, la principal se llama prueba de monofilamento. Entonces, el paciente tiene que cerrar los ojos para que no vea en qué momento y dónde aplicamos el monofilamento. Debe sentarse en posición de cúbito con los dos pies a la misma altura. Se le debe preguntar si siente la presión aplicada, en qué pie. Aplicar el monofilamento no dentro de la úlcera, sino en el perímetro de la úlcera. La duración del contacto debe ser 2 segundos y se debe doblar el monofilamento entre unos 45 y 90 grados. Se debe aplicar el monofilamento 3 veces en cada sitio y en una de ellas hay que aplicar hay que hacer una aplicación falsa en la que el paciente
pueda dilucidar si siente o no siente. Entonces colocamos el monofilamento de manera perpendicular, apretamos, retiramos, y en este momento que se está apretando se debe preguntar al paciente si siente o no siente. Los sitios son el primero, tercer, quinto, cabeza del quinto metatarsiano, en el dorso del primer dedo, y basta que uno de ellos no perciba eh, para que uno justifique que el paciente tiene neuropatía sensitiva. Entonces, el monofilamento de Siemens se aplica en la planta, se logra entre 45 a 90 grados ese doble monofilamento. Y lo otro que se evalúa es el diapasón. El diapasón de 128 MHz evalúa la sensibilidad vibratoria. Se debe aplicar en la cabeza del primer metatarsiano. Y una sensibilidad del 80% se debe realizar en 2 oportunidades y se debe aplicar en el pie. Tiene una utilidad para evaluar sensibilidad profunda. Este es el monofilamento. Bien, lo podemos recordar, este es el monofilamento, este es el diapasón. Y esa es la forma sencilla de evaluar sensibilidad en los pacientes. Otra forma de evaluación de la neuropatía es evaluar el reflejo aquiliano. Y pasamos a la evaluación vascular. Y acá tenemos que evaluar la temperatura del pie, evaluar si hay claudicación intermitente, y luego tenemos que examinar el pulso tibial posterior y el pulso perio. Para palpación de los pulsos tenemos que localizar la arteria peria y tenemos que buscarla, y también la tibial posterior, ¿no? Está detrás del malleolo interno, y también la ubicamos. Pero también otros signos vasculares de lesión podemos encontrar, por ejemplo, cambios en el color, está eritematoso, puede haber edema, la temperatura es más fría, hay claudicación intermitente y el índice tobillo-brazo está alterado, ¿no? El índice tobillo-brazo te permite identificar cómo está la presión arterial en el pie versus el brazo. Y es que la relación de la presión tobillo-brazo es de 0,7 a 0,9, uno habla de una insuficiencia arterial leve. Si está entre el 0,4 y 0,7 es una insuficiencia arterial periférica moderada, y si es 0,4 menos es una insuficiencia arterial severa. Entonces, si yo tengo un paciente con pie diabético, tengo que preguntarme, ¿tiene deformidad? ¿Tiene dedo de martillo? ¿Tiene dedo de garra? Y tengo que identificar, si es que lo tiene, es el paciente que tenía riesgo de pie diabético. Otra deformidad es si es que el paciente tiene el famoso juanete, o si es que el paciente tiene dedos superpuestos. Otras deformidades son la presencia de amputación previa. Acá parece que no hubiera nada, pero en realidad solo hay 4 dedos. Acá también tiene un juanete. Y acá podemos ver cómo el arco plantar ha caído, que es el famoso pie de Charcot. Entonces, si yo tengo una úlcera, tengo que preguntarme, ¿tiene neuropatía sensitiva? Eso lo vemos cuando el paciente, uno está curando la herida y el paciente no siente nada. Puedo amputarle un dedo y no siente nada. O si es que tiene neuropatía motora con dedos flexionados, dedos superpuestos. O hay una neuropatía autonómica, ¿no? Con la piel totalmente reseca. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una úlcera y tiene una infección, tengo que obtener cultivos. Obtener cultivos en una herida superficial, tengo que hacer un hisopado. Y si es que el paciente tiene úlceras profundas, tengo que sacarla de lo más profundo posible, ¿no? También para una úlcera es muy útil tener radiografías, y en la radiografía tengo que ver lesiones en caucal, en el primer dedo, en la primera falange, o acá en la cabeza del quinto metatarsiano también se puede ver el quinto metatarsiano y la primera falange casi destruida, ¿no? Es importante también determinar si es que el paciente tiene riesgo de osteomielitis. ¿Y quiénes tienen osteomielitis? Aquellos pacientes que tienen úlceras grandes, extensas, profundas, aquellos que recubren las prominencias óseas, aquellas úlceras que tienen una cicatrización larga, ¿no? Más de 3 meses, aquellos pacientes que tienen hueso expuesto o al signo de la sonda expositiva en el hueso, aquellos que tienen infecciones recurrentes, y también aquellos pacientes que tienen destrucción en la radiografía, una destrucción ósea en la radiografía.
Ahora, el diagnóstico de osteomelitis es definitivo cuando hago biopsia o veo supuración en la cirugía o hago remoción de fragmentos óseos en la curación, cuando veo abscesos en la resonancia magnética, y es probable cuando veo hueso visible en la úlcera, edema en la resonancia, muestra de hueso conjuntivo positivo, prueba de sonda positiva. Es posible de 10 a 50% cuando hay destrucción cortical en rayos X, edema de hueso en la resonancia, velocidad de sedimentación globular mayor de 70, sin otra explicación, úlceras que no curan pese a una adecuada descarga y perfusión, úlceras de más de 2 semanas de evolución con signos de infección. Es improbable cuando no hay signos ni síntomas de inflamación, la radiografía está normal, la úlcera tiene menos de 2 semanas de duración y es una úlcera. También en lo que se refiere al pie diabético, tengo que hacer las diagnósticos diferenciales. La dermopatía diabética, puedo encontrar placas atópicas, color rojizo, parduzco irregular, asintomática, que se ubica en la región prefiliar. También puedo encontrar una bulosis diabeticorum, que es la aparición de ampollas no inflamatorias de forma espontánea, súbita y sin historia de trauma. Tiene una localización más frecuente en la zona distal de los miembros inferiores, ¿no? No está asociada ni a trauma ni a infección. Y otra es la necrobiosis lipoídica diabeticorum. Son lesiones cutáneas que empiezan como protuberancias firmes, lisas y rojas en la parte inferior de las piernas. No es en el pie, usualmente es en la pierna. Y a menudo las pápulas se vuelven más grandes, se aplanan, se necrosan, en medio se ponen cafés, amarillentas, bordes elevados o a veces pelas. Estas lesiones son de difícil diagnóstico y tienen un crecimiento progresivo. ¿Cómo evaluamos el pie diabético en el primer nivel de atención? Es, es, eh, es una foto del Centro de Salud San José en Ancón, Lima, a propósito de un proyecto que hizo ADIPER en la implementación de unidades básicas de diabetes en el primer nivel. Y acá está el médico a cargo evaluando a un paciente con diabetes, ¿no? Bueno, pues tenemos que buscar lesiones ya sean isquémicas o hepáticas. Y para eso tenemos una estrategia que es formar unidades básicas de diabetes conformadas por médicos, enfermeras, nutricionistas, que tenga un local, que tenga la autorización, que tenga un horario definido y que eduquen al paciente en el autocuidado del pie, que eduquen al paciente en el manejo de su diabetes y que eduquen al paciente en el adecuado calzado para prevenir futuras. Entonces, consigue un local, una camilla, un escritorio, y se empieza a evaluar pacientes. Se evalúa neuropatía y se evalúa enfermedad vascular periférica. Y el equipo también tiene que tener evaluaciones para glucosa, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, creatinina, microalbuminuria. Y se evalúa de una forma integral al paciente y se le maneja con antidiabéticos orales, metformina, glibenclamida, y una vez que está conformado y entrenado, se debe emplear uso de insulinoterapia. Entonces, si es que el paciente tiene una úlcera, lo que tengo que educarle al paciente, que el paciente se chequee los pies todos los días, se evalúe, y si es que tiene una pequeña lesión, ampolla, úlcera, rasgadura, diga que tiene que ir al médico de forma inmediata. Hay pacientes que demoran entre 1 semana hasta 2 meses en llegar al médico. Entonces, no saben la gravedad de la úlcera y demoran bastante, empiezan a usar medicina tradicional, empiezan a usar hierbas, preguntan al vecino, etcétera. Todo el mundo se cree que puede dar tratamiento, ¿no? Use tal hierba para el dolor, use tal cosa para la infección, y al final pasa el tiempo y se va a complicar. Entonces, lo primero que se tiene que hacer entre las primeras horas de la lesión es que el paciente tiene que ir a su chequeo médico en el primer nivel. En el primer nivel de tensión va a haber unidades de diabético y estas unidades deben evaluar si esta úlcera en el pie diabético tiene infección o tiene pérdida de sensibilidad. Y eso se puede evaluar sencillamente con el movimiento, el diapasón y con nuestros dedos. Y luego categorizo si esta úlcera es de un Wagner 1, Wagner 2, Wagner 3, Wagner 4 o 5. Y si es que determino si esa úlcera puedo manejarla a nivel de tensión, pues lo controlo en el primer nivel de tensión. Pero si el tratamiento es insuficiente,
pues tengo que tener una unidad de pie diabético integrada en un hospital de tercer nivel, donde lo pueda transferir y derivar, donde hay un equipo multidisciplinario para que puedan manejar al paciente. Pero una úlcera superficial, leve, moderada, yo la puedo manejar en el primer nivel. Entonces, eh, para manejar este nivel, esta úlcera, tengo que saber clasificar como una úlcera, sí, qué tipo de úlcera estoy manejando, y es una úlcera leve, moderada, severa, lo vamos a ver en otra clase, y vamos a ver también cómo vamos a tratar. Pero para manejar al paciente tengo que tener mínimo un equipo de curación con pinzas de curación, pinzas de mosquito, pinzas de disección, tijeras, Metzenbaum, bisturí, cloruro de sodio, gases estériles, coche de curación, una camilla. Todos lo tenemos en los establecimientos de primer nivel, ¿no? Y en las unidades especializadas que tienen que manejar úlceras ya más profundas y más complejas, pues ya tendremos un equipo multidisciplinario con más equipos, donde podamos manejar lo que se le puede manejar el médico internista, el emergenciólogo, el endocrinólogo, el cirujano vascular, el traumatólogo, ¿no? Entonces, ya un equipo especializado tiene muchos especialistas que se encargan del manejo multidisciplinario, de la curación, las descargas, la presión negativa, las potencias. Y el tratamiento del pie diabético tiene que ver con el control metabólico, el control de la glucosa, el control del colesterol, el control de la enfermedad vascular periférica, la presión arterial. Y luego tengo que ver el manejo mecánico, tengo que ver un vendaje acolchado, semicomprensivo, puedo usar botas de descarga, puedo colocar ortesis, y también lo que importa es el desligamiento, el manejo quirúrgico, retirar el tejido necrótico desvitalizado, realizar de forma habitual y regular, y luego tengo que también puedo hacer un manejo cortante, retirando de forma selectiva el tejido desvitalizado en una sesión o en varias sesiones. Y entonces acá, por ejemplo, tengo que hacer el desprendimiento quirúrgico, tengo que sacar el tejido desvitalizado, necrótico, solamente en la úlcera, sino el tallo que rodea. Y el siguiente paso es dar tratamiento antibiótico, ¿no? Este, el tratamiento puede ser, si es una úlcera leve, puede tratarse de forma ambulatoria con antibióticos orales 1 o 2 semanas. Tengo que cubrir gérmenes gram positivos, algunos gram negativos. Si es una úlcera moderada, grave, el paciente ya podría plantear hospitalización, tratamiento antibiótico de amplio espectro de 2 a 4 semanas. Los antibióticos deben ser para cocos gram positivos, aerobios, gram negativos, anaerobios, principalmente el Streptococcus, el Peptostreptococcus, los bacteroides, y si la infección es grave, se debe cubrir todas las alternativas posibles y el paciente se debe hospitalizar. Entonces, si yo tengo un paciente con infección leve moderada, puedo cubrirlo con amoxicilina clavulánico o levofloxacina o clindamicina o cotrimoxazol. Si es moderada, puedo usar medicamentos como también ácido clavulánico, cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, ceftriaxona, quinolonas, levofloxacina, clindamicina. Una alternativa ya más avanzada sería meropenem. Y si una úlcera es grave, puedo usar imipenem, meropenem, vancomicina, piperacilina, tazobactam, daptomicina, linezolid, glucopéptidos, eh, y esos son ya manejos hospitalarios. ¿Cómo es el manejo del pie diabético en el primer nivel de tensión? Esta es otra capacitación en el Cerro La Regla, en el Cono Norte, para la formación de un establecimiento de primer nivel que maneje la diabetes de manera integral. Y bueno, en el primer nivel de tensión hay varias cosas que tenemos que evaluar. Este es un estudio que evalúa cuál es la adhesión y cumplimiento de las recomendaciones al cuidado y la prevención del pie diabético. Eh, por ejemplo, a los pacientes les preguntan si el médico le ha pedido que se retire los zapatos durante la consulta. En el hospital público el 36% lo ha hecho. Si se ha evaluado la sensibilidad en extremidades inferiores, 44% lo hizo. Si se ha recomendado zapatos especiales por el médico,
16% lo hizo. Si se ha derivado al servicio epidemiológico por el médico, solamente hay un 3% que lo ha hecho. Y si ha recomendado uso de zapatos especiales para el paciente. Eh, estos, estos hallazgos hacen ver, por ejemplo, que derivar al servicio epidemiológico para una evaluación integral solamente 3% de los médicos, un porcentaje bajo. Sin embargo, que hayan evaluado la sensibilidad o le hayan pedido que se retiren los zapatos para que evalúen entre el 30 y 44%, ese es un valor regular, ¿no? Este es un estudio, este estudio es peruano, se realizó en el Hospital Cayetano. Y este es un estudio de España, en el cual evalúan la realización del tamizaje epidemiológico en la atención primaria. Y lo que encuentran, por ejemplo, es que hay diversos factores de riesgo asociados a la observación y la amputación. En primer lugar, tabaquismo, 14%, retinopatía 11%, deformidades en los pies 14%, neuropatía en el 8%, arteriopatía periférica 9%, úlceras previas 0% y amputación previa 0,7%. El porcentaje de pacientes a los que se le ha proporcionado educación y se le ha realizado anamnesis y exploración es educación sobre el cuidado de los pies 51%, anamnesis sobre neuropatía periférica 30%, anamnesis sobre arteriopatía periférica 30%, inspección del pie 56%, exploración con monofilamento 39%, exploración de pulsos periféricos 45%, exploración con diapasón 17%, exploración de reflejo axialiano 8%, evaluación de índice tobillo-brazo 10%, inspección cribado para monofilamento, pulsos periféricos 37%, exploración de pulso periférico, monofilamento y otra exploración como diapasón, sensibilidad dolorosa y reflejo axialiano 31%. Entonces, eh, la evaluación del tamizaje de diabetes en el primer nivel de atención en España en atención primaria llegan más o menos para inspección del pie 56%, monofilamento 39%, pulsos 45%. ¿No? Pero exploración de pulsos como monofilamento y otra exploración como diapasón es 31%. O sea, uno de cada 3 pacientes ha recibido una evaluación en el primer nivel de atención. O sea, ha recibido todo este chequeo. Y lo que han encontrado es que, de acuerdo a la estratificación de riesgo del PIE diabético, según los criterios del Consenso Internacional del PIE diabético, los que tienen grado 0 es 40%, grado 1, o sea, disminución de la sensibilidad protectora y también los pulsos periféricos presentes, 34%. Disminución de la sensibilidad protectora y pulsos periféricos ausentes con deformidad en el pie, se han encontrado el 14%. Y el grado 3 con antecedente de úlcera y amputación, 11%. Entonces, el grado 2, 14%, y el grado 3, 14%. Grado 1 con pérdida de sensibilidad, 34%. Los factores de riesgo asociados de úlcera están los que resultaron significativos están acá. 0% fue deformidad en los pies. No alcanzaron, también acá alcanzó un nivel significativo la neuropatía periférica, ¿no? Y también la arteriopatía periférica también tuvo un OR de 2. La neuropatía OR 2.5 y deformidad de pies 3.1. Este es otro estudio realizado en Barcelona, en el cual evalúan 36 centros de atención primaria, 73% área urbana, 27% área rural, centros de atención primaria. Tenían una población de 500.000 de personas, el 43% eran hombres, 57% mujeres. De estos, 53% tenían diabetes tipo 2, el 47% eran diabéticos, mujeres con diabetes tipo 2, tenían una prevalencia de diabetes de 9%, y los resultados encontrados en
una evaluación de 256 pacientes. La edad promedio era 72 años, el tiempo de diabetes era 13 años, y el promedio de hemoglobina glicosilada fue 7,9%. Los pacientes que tuvieron en la muestra habían 69% varones y 29% mujeres. Encontró fumadores 19%, primeros fumadores 33%, hipertensión 80%, hiperlipidemia o dislipidemia 69%, obesidad 42%. Que usaban antidiabéticos orales 40%, usaban insulina 51%. Las principales complicaciones de estos pacientes fueron, en mayoría, neuropatía periférica y enfermedad renal periférica en 64%, y enfermedad renal 57%. Retinopatía fue menos 32%, insuficiencia cardíaca 18%, enfermedad isquémica coronaria 21% y ACV 14%. Este es el mapa de cómo se evaluó las úlceras en el pie diabético. Y lo que se encontró en estos pacientes fue que tenían un calzado inadecuado 65%, deformidades en el pie 40%, historia de una amputación previa 8%, historia previa de úlcera 25%. Otros factores: que visitaron a un podólogo o un podiatra un año antes, 48%, a acceso a un cuidador, 34%, una movilidad alterada, 41%, disminución de la agudeza visual, 43%. Los factores causales, en primer lugar, fueron calzado inadecuado, 35%, callosidad, 19%, trauma, 17%, problemas en la uña, 9%. Aquellos que tuvieron más de una, dos, tres causas: una causa 63%, dos causas 29% y tres causas 6,6%. La localización entre los dedos fue 43%. La localización dorsal o interdigital fue 43%. Dorsal o tarsal en el pie fue 20%. En la planta, en la mitad de la planta fue 8%. Y en el talón fue 14%. Toda la, este, entonces, lo más frecuente fue dorsal e interdigital. ¿Qué tipo de úlceras se presentaron en el primer nivel de tensión? En Barcelona, en primer lugar, fue 44% neuroisquémica, 20% neuropática y 20% isquémica. Las úlceras, la presencia de infección fue úlcera infectada, 42%, neuropatía y infección, 26%, enfermedad arterial periférica y infección, 25%. En la clasificación PEDIS, se encontró por el grado 1, 2, 3, 4. La perfusión, la mayor parte fue grado 2. En extensión fue el grado 1. En profundidad, el 77% tenía grado 1. Infección, 58% grado 1. Y sensibilidad, el 63% grado 2. Este estudio concluye que la incidencia anual de úlceras de pie diabético fue baja, fue menos del 5%. El total de úlceras fue 0,4%. Fue más en las zonas urbanas, fue 0,35%, y en las zonas rurales 0,7%. La principal localización de las úlceras fue en los dedos. La mayoría de las úlceras fue superficial. Una alta prevalencia para presión arterial diastólica e historia de amputación, o una alta prevalencia de enfermedad arterial periférica, y historia de amputación. El 25% tenía isquemia e infección, y hay una gran complejidad de pacientes con úlceras en pie diabético en el primer nivel. Muy bien, indicadores. Esta es una foto de también un centro de atención primaria acá en Lima. ¿Y qué indicadores de manejo del pie diabético podemos usar en el primer nivel de tensión? Bueno, yo creo que lo primero es implementar una unidad de pie diabético. Y se puede implementar. Ya lo hemos demostrado en el PONAP y en
Europa. Lo siguiente es armar, organizar eh, nuestros establecimientos, de tal forma que los médicos y las enfermeras chequeen a los pacientes. Por ejemplo, en relación a la organización, indicadores, puede ser que ninguno de los pacientes tenga consulta en relación a su diabetes. Un estadio 2 es que tenga menos de 3 visitas de enfermería al año por su diabetes. Un estadio 3 es que menos de 3 intervenciones educativas al año, independientemente del número de visitas, se efectúen en los pacientes, o sea, que no tenga 3 sesiones educativas. Y el indicador cuarto es la práctica de automonitoreo de los pacientes, ¿no? Entonces, puedo ver consultas, puedo ver consultas sobre la diabetes, consultas o visitas de enfermería, intervenciones educativas en los pacientes y la práctica del autocontrol con glucómetro en los pacientes. Esas 4 variables puedo emplear en el establecimiento. ¿Cuántas consultas? ¿Cuántos consultas por el médico? ¿Consultas por la enfermera? Intervenciones educativas o chequeos y qué porcentaje de los pacientes se hacen automonitoreo. Otro indicador de proceso es cómo está vuestro laboratorio. Si tu laboratorio determina HDL, LDL, colesterol total, triglicérido, hemoglobina glicosilada, creatinina y microalbuminina. Lo ideal sería que midas glucosa, tolerancia glicosilada, perfil de lípidos, creatinina y microalbuminina. Eso sería lo ideal. Y si es que no lo tiene, debería reunirse con su coordinador de no transmisibles y plantear la necesidad de que los pacientes tengan una evaluación mínima al año de estos indicadores de laboratorio, ¿no? Otro indicador sería las exploraciones o el chequeo con los pacientes. El paciente por lo menos tiene 3 chequeos de peso al año, si se ha realizado una evaluación de fondo de ojo y si se le ha realizado la exploración de evaluación de pie. Entonces, estos procesos indican si es que en el primer nivel de atención está controlando el peso, la retinopatía y fundamentalmente el pie diabético. Si hay una evaluación, un descargue, por lo menos una vez al año para fondo de ojo y para chequeo de pie. Y eso debe estar en la historia clínica. Y otros controles serían los resultados de laboratorio que tenemos en nuestros pacientes, para ver qué porcentaje de esos pacientes tienen hemoglobina glicosilada. Y de estos que tienen hemoglobina glicosilada, más por lo menos a nivel de OPS, se recomienda que más de la mitad de los pacientes tengan hemoglobina glicosilada. Que de estos tengan más del 30% tengan glicosilada menos de 7. O también otro indicador es si el control metabólico es muy deficiente, ¿no? Si la hemoglobina glicosilada es más de 10. También ver qué porcentaje de los pacientes tienen HDL mayor de 40, qué porcentaje de los pacientes tienen colesterol menos de 250, qué porcentaje de los pacientes tienen IMC menos de 30, qué porcentaje de los pacientes tienen presión arterial menos de 140/90, y qué porcentaje de los pacientes fuma. Felizmente en Perú el porcentaje de fumadores es menos del 5%. Indicadores de resultado final sería qué porcentaje de los pacientes tienen retinopatía diabética, úlceras o amputaciones de pie diabético, qué porcentaje de los pacientes tienen nefropatía, definida como microalbuminuria, proteinuria o alteraciones en la tasa de filtración glomerular en nuestros establecimientos, pacientes que tengan antecedente de complicación cardiovascular, infarto o ACV, y ver también qué porcentaje de nuestros pacientes han sido hospitalizados, ya sea por amputación, citosis, hipolicemia o cualquier otro. Entonces, hay diferentes indicadores que tienen que ver con la organización del centro, con la determinación, la implementación de análisis de laboratorio, con la exploración de las complicaciones, principalmente diabético, retinopatía, control del peso, y determinar cómo está la calidad del control metabólico en base a los análisis de laboratorio. Y acá viene lo importante, ¿no? Si yo tengo mi centro, no tengo hemoglobina glicosilada, ¿cómo voy a evaluar cómo está
cómo están mis pacientes. No podría, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de que en el primer nivel de atención se implementen estrategias para evaluar hemoglobina glicosilada, lípidos, creatinina, microalbuminuria, el peso y la presión arterial y se determine en los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son entonces las conclusiones de esta presentación? En primer lugar, que el pie diabético es una complicación frecuente en los pacientes con pie diabético. Se estima que el 50% de la población diabética tiene neuropatía, 40% tiene enfermedad vascular periférica, 15% de los diabéticos va a ser una úlcera. El pie diabético está asociado a diversos factores de riesgo, principalmente neuropatía, enfermedad vascular periférica, tabaco, produce muy elevados costos, mucho tiempo de estancia hospitalaria y es muy necesario identificar a pacientes de alto riesgo de pie diabético, fundamentalmente a los que tienen deformidades, a los que tienen neuropatía y a los que tienen enfermedad vascular periférica, a los que han tenido una úlcera previa y a los que han tenido una amputación previa. Y finalmente, es muy importante implementar estrategias de prevención y tratamiento del pie diabético que sean costo efectivas. ¿Cuál es esta? Implementar estrategias de evaluación de pie diabético con el monofilamento, el diapasón y la evaluación de pulsos y la determinación de alteraciones o deformidades en los dedos. Creo que con esta implementación, que no es muy costosa, podríamos prevenir muchas pérdidas y muchas. Y finalmente quiero recordarles algo. Enséñenle a sus pacientes a que se chequeen lo que es diario, que acudan rápido y que un día perdido es que pueda estar en riesgo la amputación de ese pie. Mientras más pronto lo vean, se trate, se cure, se derive si es que es necesario, va a ser un pie en menor riesgo y se pueda sanar. Muchas gracias por su atención.